Salomón, hijo del rey David y Betsabé, es una figura destacada en la historia bíblica y es conocido por su sabiduría, riqueza y construcción del Templo de Jerusalén. Reinó sobre el Reino Unido de Israel en el siglo X a.C., aproximadamente entre 970 y 931 a.C. Su fama de sabio se consolidó con la conocida historia de su juicio para resolver la disputa entre dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo niño. Propuso dividir al niño en dos mitades, revelando así a la verdadera madre que renunció para salvar la vida de su hijo. La construcción del Templo de Salomón es un hito significativo en su reinado. Este majestuoso edificio se convirtió en el centro espiritual y religioso de Israel. Aunque conocido por su sabiduría, Salomón también enfrentó desafíos, incluyendo conflictos internos y tensiones políticas que llevaron a la división del reino después de su muerte. Su vida y legado han influido en diversas tradiciones religiosas y culturales. En la Biblia, se le atribuye la autoría de varios libros, incluyendo Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. La figura de Salomón también ha sido retratada en la literatura, el arte y la música a lo largo de los siglos, dejando una huella duradera en la historia y la cultura. 1. Valorar la sabiduría por encima de las riquezas. En el reino del rey Salomón, donde la opulencia y la riqueza se desplegaban como un tapiz dorado, una lección inquebrantable emergía: la sabiduría supera cualquier tesoro material. Salomón, a pesar de gobernar sobre vastas riquezas, consideró la sabiduría como la joya más preciosa de su corona. Imagina los majestuosos salones del palacio, donde el rey sabio se retiraba para reflexionar y compartir sus pensamientos en proverbios. Uno de los más prominentes fue la exaltación de la sabiduría sobre las riquezas. Este no era un consejo superficial, sino un principio arraigado en la esencia misma de Salomón. La lección comienza desentrañando el verdadero significado de la sabiduría. Para Salomón, no era simplemente conocimiento académico, era la capacidad de aplicar el discernimiento en todas las áreas de la vida. Valoraba la perspicacia que guiaba las decisiones sabias y la comprensión profunda que tejía el tapiz de la existencia con hilos de significado. Ahondando en esta lección, encontramos un ejemplo ilustrativo. Salomón, enfrentándose a la complejidad de su reino, tuvo que tomar decisiones críticas. En una ocasión, dos mujeres reclamaban ser la madre de un niño. En lugar de depender de la evidencia superficial, Salomón propuso dividir al niño en dos mitades, asignando una parte a cada mujer. La verdadera madre, movida por el amor genuino, ofreció renunciar a su reclamo para salvar la vida del niño. Este acto revelador mostró la sabiduría del rey para discernir la verdad en medio de la adversidad. La riqueza, aunque presente en abundancia en el reino de Salomón, no era la medida última del éxito. Enseñó que las riquezas pueden desvanecerse, pero la sabiduría perdura y se multiplica con el tiempo. Esta lección resuena más allá de los siglos, desafiándonos a reconsiderar nuestras prioridades en un mundo a menudo obsesionado con la acumulación de bienes materiales. Para aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana, debemos reflexionar sobre nuestras metas y aspiraciones. ¿Estamos buscando la acumulación de riquezas materiales a expensas del crecimiento personal y la sabiduría interior? Salomón nos insta a reflexionar sobre el verdadero valor de nuestras elecciones y a considerar la sabiduría como un legado perdurable que trasciende la fugacidad de las posesiones terrenales. 2. Prudencia en la toma de decisiones. La sabiduría de Salomón trasciende los siglos, y en su reino, la prudencia en la toma de decisiones era un pilar fundamental. Salomón no solo buscaba conocimiento, sino la aplicación sabia de ese conocimiento en cada elección que enfrentaba. Esta lección nos insta a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, incluso las más aparentemente insignificantes, dan forma a nuestra vida. El rey Salomón nos ofrece un ejemplo perdurable de su prudencia en el famoso episodio del juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Ante la disputa, en lugar de tomar una decisión apresurada, propuso dividir al niño en dos mitades. La verdadera madre, con un amor incondicional, renunció a su reclamo para salvar la vida del niño.
Esta estrategia audaz reveló la profundidad de la sabiduría de Salomón al desentrañar la verdad en medio de la confusión. La prudencia de Salomón no se limita a situaciones extremas, es una guía constante en la vida cotidiana. Nos enseña a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones y a no sucumbir a la presión del momento. Un ejemplo moderno puede ser la decisión de cambiar de carrera. La prudencia sugeriría evaluar cuidadosamente las implicaciones, considerando no solo el salario actual, sino también la satisfacción laboral y el potencial de crecimiento a largo plazo. La prudencia, como enseña Salomón, implica también reconocer nuestras propias limitaciones y buscar consejo cuando sea necesario. Un proverbio atribuido a Salomón afirma, el que anda con sabios, sabio será. Aquí, nos insta a rodearnos de personas cuya sabiduría y experiencia puedan enriquecer nuestras vidas. La prudencia en la toma de decisiones no implica actuar en solitario, sino aprovechar la sabiduría colectiva. Aplicar esta lección a nuestras vidas significa cultivar la capacidad de discernir entre opciones aparentemente atractivas y tomar decisiones basadas en un entendimiento más profundo de nuestras metas y valores. En un mundo impulsado por la velocidad y la inmediatez, la prudencia nos recuerda que cada elección tiene un impacto y elegir con sabiduría es un camino hacia una vida equilibrada y significativa. 3. El poder transformador de las palabras. El poder transformador de las palabras, lecciones eternas de Salomón. En el reino de Salomón, las palabras no eran meros sonidos, sino herramientas de construcción que podían erigir o derrumbar imperios emocionales. La lección sobre el poder transformador de las palabras resuena a lo largo del tiempo, recordándonos que nuestras expresiones pueden ser faros de luz o tormentas destructivas en la vida de los demás. Salomón, a través de sus proverbios, nos insta a considerar la influencia de nuestras palabras en los demás y en nosotros mismos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, proclama un proverbio atribuido a Salomón, destacando la capacidad de nuestras palabras para dar forma a la realidad que experimentamos y creamos para los demás. Un ejemplo ilustrativo es el antiguo consejo de Salomón sobre la prudencia al hablar. Imagina una situación en la que una palabra mal elegida puede herir profundamente. Siguiendo la enseñanza de Salomón, podríamos considerar cómo nuestras palabras pueden construir puentes en lugar de levantar barreras. Este enfoque consciente no solo transforma la dinámica de la conversación, sino que también impacta positivamente en la relación y la percepción mutua. El rey sabio también nos ofrece una visión sobre la capacidad de las palabras para sanar. Un alivio en la lengua puede ser tan efectivo como un ungüento para heridas emocionales. Esta lección resalta la oportunidad que todos tenemos de ser agentes de curación con nuestras palabras, ofreciendo consuelo y apoyo en momentos difíciles. No obstante, Salomón también advierte sobre el peligro de las palabras impulsivas. El que refrena sus labios es prudente nos recuerda que la pausa y la reflexión antes de hablar pueden evitar daños innecesarios. Este consejo atemporal invita a considerar el impacto de nuestras palabras antes de liberarlas al mundo. Aplicar la lección del poder transformador de las palabras implica una toma de conciencia constante de cómo elegimos comunicarnos. Nos desafía a cultivar la empatía, a reconocer la responsabilidad que llevamos con nuestras palabras y a buscar la construcción en lugar de la destrucción. 4. La virtud de la paciencia. En el reino de Salomón, donde el tiempo parecía deslizarse como las aguas de un río sereno, la paciencia se elevaba como una virtud invaluable. Salomón, a través de sus proverbios, nos brinda una lección eterna sobre la importancia de la paciencia en la trama de la vida. La paciencia, según Salomón, no es simplemente esperar pasivamente, sino una actitud activa y perseverante en medio de las circunstancias cambiantes. Un ejemplo clásico de esta virtud se encuentra en el proverbio que compara a la paciencia con el árbol que da fruto en su tiempo. Aquí, Salomón nos invita a reflexionar sobre la idea de que algunas cosas valiosas en la vida requieren tiempo para madurar y florecer. Imaginemos un campo fértil donde se siembran las semillas de nuestros esfuerzos y aspiraciones. La paciencia, en este contexto, es el cuidado constante, la atención dedicada a cada etapa del crecimiento.
Salomón nos recuerda que la impaciencia puede ser como arrancar una planta antes de que dé fruto, la recompensa viene a aquellos que saben esperar. La historia de Salomón mismo es un testimonio de la virtud de la paciencia. Su reinado fue caracterizado por la estabilidad y la prosperidad, el resultado de decisiones cuidadosas y una administración sabia que se desarrolló con el tiempo. La construcción del majestuoso Templo de Jerusalén, una empresa monumental, refleja la paciencia como el cimiento sobre el cual se erigió esa obra maestra arquitectónica. El mundo moderno, inmerso en la rapidez de la gratificación instantánea, puede encontrar en la lección de Salomón una pausa necesaria. La paciencia nos invita a resistir la urgencia, a cultivar la resistencia emocional y a confiar en el proceso de desarrollo personal y colectivo. Aplicar la virtud de la paciencia implica reconocer que los frutos más dulces de la vida a menudo requieren tiempo para madurar. Nos desafía a no desanimarnos por la aparente lentitud del progreso, sino a mantener la fe en el potencial de crecimiento y logro a largo plazo. 5. Búsqueda continua de educación. En el reino de Salomón, la búsqueda incesante de conocimiento era un pilar esencial. La lección de Salomón sobre la búsqueda continua de educación resuena como un eco a través de los siglos, recordándonos que el aprendizaje constante es un faro en la oscuridad de la ignorancia. Salomón, a pesar de su inmensa sabiduría, no se acomodó en el trono del conocimiento, en cambio, buscó constantemente ampliar sus horizontes intelectuales. Su apetito por la educación se refleja en la construcción del famoso Templo de Jerusalén y en su patrocinio de diversas formas de arte y ciencia. Imagina los salones del reino, donde los eruditos y sabios convergían para intercambiar ideas y conocimientos. Salomón, el arquitecto de esta atmósfera intelectual, entendía que la educación no es simplemente un acto, sino un viaje continuo. Este enfoque visionario no solo enriqueció su propio reinado, sino que también sentó las bases para una sociedad que valora la sabiduría y el aprendizaje. La lección de Salomón sobre la búsqueda continua de educación nos desafía a considerar la educación como un viaje sin fin. En un mundo que evoluciona rápidamente, la adaptabilidad y la actualización constante son imperativos. Un ejemplo contemporáneo de esta lección es la rápida evolución tecnológica. Aquellos que buscan continuamente entender y adoptar nuevas tecnologías están mejor posicionados para prosperar en un entorno cambiante. El concepto de buscar sabiduría se ha ampliado con el tiempo. Hoy en día, la educación no se limita a las instituciones formales, la tecnología nos brinda acceso a una cantidad infinita de conocimiento. La búsqueda continua de educación implica aprovechar estas oportunidades, ya sea a través de cursos en línea, lecturas, podcast o interacciones con expertos en diversos campos. Aplicar esta lección en la vida cotidiana significa cultivar una mentalidad de aprendizaje permanente. La educación no termina con un título, es un proceso que se nutre a lo largo de la vida. Salomón nos insta a preguntarnos, ¿en qué áreas de nuestra vida podemos buscar más conocimiento y comprensión? ¿Cómo podemos convertir cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje? 6. Generosidad como acto transformador. Generosidad como acto transformador, la filosofía de dar de Salomón. En el reino de Salomón, la generosidad no era simplemente un gesto ocasional, sino una filosofía de vida que transformaba tanto al dador como al receptor. La lección sobre la generosidad como acto transformador resuena como un eco a través de las páginas de los Proverbios de Salomón, inspirándonos a cultivar un espíritu de dar sin esperar nada a cambio. Salomón comprendía que la generosidad no se trata solo de bienes materiales, sino de compartir recursos, tiempo y afecto. Uno de los proverbios que encapsulan esta filosofía es, el que da al pobre presta a Jehová. Salomón nos invita a ver la generosidad como una inversión en el bienestar colectivo y, en última instancia, como una conexión con lo divino. Imagina los pasillos del palacio, donde Salomón, a pesar de su inmensa riqueza, no era un gobernante distante, sino alguien que entendía la importancia de compartir con aquellos menos afortunados. Este acto de generosidad no solo aliviaba las cargas de los necesitados, sino que también nutría la esencia misma de la comunidad, creando un tejido social basado en el apoyo mutuo.
La generosidad, según Salomón, trasciende las transacciones materiales, es un puente que conecta corazones y construye relaciones. Un ejemplo moderno de este principio es el voluntariado. Al donar tiempo y habilidades de manera desinteresada, las personas no solo impactan positivamente en la vida de otros, sino que también experimentan una transformación personal al sentir el poder de su contribución. La lección de Salomón nos insta a reflexionar sobre la generosidad no solo como un acto externo, sino como una cualidad interna que moldea nuestra percepción del mundo. Al cultivar un espíritu generoso, abrimos nuestras mentes y corazones a la abundancia que proviene de dar. Esta transformación no solo se experimenta en el momento del acto generoso, sino que se arraiga en la conciencia, generando un sentido duradero de satisfacción y conexión con la humanidad. Aplicar la lección de la generosidad como acto transformador implica examinar nuestras actitudes hacia compartir y dar. ¿Cómo podemos integrar la generosidad en nuestras vidas diarias, ya sea a través de pequeños actos de bondad o involucrándonos en iniciativas caritativas más amplias? La generosidad no solo es un regalo para otros, sino también una fuente de enriquecimiento personal. 7. Humildad frente a la sabiduría. Humildad frente a la sabiduría, la enseñanza humana de Salomón. En el reino de Salomón, donde la sabiduría era tan preciada como el oro, la humildad se erguía como un pilar esencial para aquellos que buscaban comprender verdaderamente el significado de la sabiduría. Salomón, a pesar de su inmensa inteligencia, entendía que la humildad no era una debilidad, sino una fuerza que elevaba la esencia de la sabiduría. La lección de Salomón sobre la humildad frente a la sabiduría se manifiesta en su disposición a aprender de los demás y en reconocer que la verdadera sabiduría trasciende cualquier individualidad. A pesar de ser conocido como el hombre más sabio de su tiempo, Salomón nunca se envolvió en la manta del orgullo intelectual. Imagina los salones donde Salomón, rodeado de eruditos y consejeros, no temía consultar a otros sabios. Un ejemplo es la visita de la reina de Sabá, quien, sorprendida por la fama de la sabiduría de Salomón, viajó para poner a prueba su conocimiento. En lugar de mostrar arrogancia, Salomón compartió su sabiduría y aprendió de la experiencia de la reina de Sabá. La humildad en la sabiduría de Salomón también se refleja en la construcción del Templo de Jerusalén. A pesar de su grandeza y magnificencia, Salomón reconoció que ninguna estructura terrenal podría contener verdaderamente a Dios. Esta humildad frente a lo divino contrasta con la tentación de la arrogancia que a menudo acompaña a los logros monumentales. En la aplicación de esta lección en la vida diaria, la humildad se convierte en un conducto para la conexión genuina con los demás. La sabiduría no se utiliza para destacar la superioridad, sino como una herramienta para comprender y apoyar a aquellos que nos rodean. Un ejemplo contemporáneo puede ser el lugar de trabajo, donde un líder humilde fomenta un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo. La humildad, según Salomón, no es un sacrificio de la sabiduría, sino una elevación de ella. Nos desafía a recordar que cada uno de nosotros es solo una pieza del vasto rompecabezas del conocimiento, y la verdadera grandeza radica en cómo encajamos y contribuimos al panorama general. 8. Fortalecimiento de las relaciones interpersonales. En el reino de Salomón, la importancia de las relaciones interpersonales estaba entrelazada con la trama misma de la sabiduría. Salomón, el hombre cuyos proverbios aún resuenan en el tejido de la sociedad, comprendió que las conexiones humanas son el fundamento sobre el cual se construye una vida significativa. La enseñanza de Salomón sobre el fortalecimiento de las relaciones interpersonales se revela en sus numerosos proverbios que abordan temas como la amistad, la lealtad y la importancia de tener relaciones sólidas. Uno de sus proverbios destaca la lealtad constante de un amigo: el amigo ama en todo momento, para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Salomón nos recuerda que las relaciones auténticas son fuentes de apoyo y consuelo en todas las etapas de la vida. Un ejemplo concreto de la aplicación de esta enseñanza puede encontrarse en la historia de Salomón y su amigo Hiram, rey de Tiro. A través de una alianza estratégica y una amistad profunda, Salomón aseguró la colaboración de Hiram en la construcción del majestuoso Templo de Jerusalén.
Esta asociación no solo fue un ejemplo de cooperación entre dos líderes, sino también un testimonio del valor de las relaciones en la consecución de metas significativas. La sabiduría de Salomón, aplicada al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, nos desafía a cultivar conexiones basadas en la confianza, la empatía y el apoyo mutuo. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, la enseñanza de Salomón nos recuerda que la calidad de nuestras relaciones es más importante que la cantidad. En el ámbito personal, fortalecer las relaciones interpersonales implica dedicar tiempo y esfuerzo a comprender y apoyar a quienes nos rodean. Un acto tan simple como escuchar con empatía puede fortalecer los vínculos y crear un ambiente en el que las personas se sientan valoradas. Además, Salomón nos enseña que el perdón y la comprensión son elementos cruciales en la construcción de relaciones duraderas. Sus proverbios sobre la paciencia y la compasión revelan una visión profunda de las complejidades humanas y la necesidad de tolerancia en nuestras interacciones diarias. 9. Administración prudente de recursos. En el reino de Salomón, la importancia de las relaciones interpersonales estaba entrelazada con la trama misma de la sabiduría. Salomón, el hombre cuyos proverbios aún resuenan en el tejido de la sociedad, comprendió que las conexiones humanas son el fundamento sobre el cual se construye una vida significativa. La enseñanza de Salomón sobre el fortalecimiento de las relaciones interpersonales se revela en sus numerosos proverbios que abordan temas como la amistad, la lealtad y la importancia de tener relaciones sólidas. Uno de sus proverbios destaca la lealtad constante de un amigo: el amigo ama en todo momento, para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Salomón nos recuerda que las relaciones auténticas son fuentes de apoyo y consuelo en todas las etapas de la vida. Un ejemplo concreto de la aplicación de esta enseñanza puede encontrarse en la historia de Salomón y su amigo Hiram, rey de Tiro. A través de una alianza estratégica y una amistad profunda, Salomón aseguró la colaboración de Hiram en la construcción del majestuoso templo de Jerusalén. Esta asociación no solo fue un ejemplo de cooperación entre dos líderes, sino también un testimonio del valor de las relaciones en la consecución de metas significativas. La sabiduría de Salomón, aplicada al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, nos desafía a cultivar conexiones basadas en la confianza, la empatía y el apoyo mutuo. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, la enseñanza de Salomón nos recuerda que la calidad de nuestras relaciones es más importante que la cantidad. En el ámbito personal, fortalecer las relaciones interpersonales implica dedicar tiempo y esfuerzo a comprender y apoyar a quienes nos rodean. Un acto tan simple como escuchar con empatía puede fortalecer los vínculos y crear un ambiente en el que las personas se sientan valoradas. Además, Salomón nos enseña que el perdón y la comprensión son elementos cruciales en la construcción de relaciones duraderas. Sus proverbios sobre la paciencia y la compasión revelan una visión profunda de las complejidades humanas y la necesidad de tolerancia en nuestras interacciones diarias. 10. Búsqueda constante de justicia. Búsqueda constante de justicia, la última joya en la corona de Salomón. En el vasto legado de Salomón, la búsqueda constante de justicia destaca como la última joya en su corona de sabiduría. Este rey sabio entendió que la verdadera grandeza no se alcanza solo con conocimiento, sino también con un compromiso inquebrantable hacia la justicia y la equidad. Salomón gobernó con un enfoque singular en la equidad y el trato justo. Su sabiduría se reflejaba en decisiones que buscaban el bienestar común y en la resolución de conflictos con imparcialidad. Un ejemplo clásico es la historia de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Salomón, con su juicio justo, propuso dividir al niño en dos mitades, revelando la verdadera madre por su renuncia para salvar la vida del niño. La aplicación contemporánea de esta enseñanza implica un compromiso personal y colectivo con la justicia. En nuestra sociedad, marcada por desafíos y desigualdades, la búsqueda constante de justicia se convierte en un faro que guía nuestras acciones. Salomón nos insta a abogar por la igualdad, a resistir la injusticia y a trabajar activamente para construir comunidades justas. La equidad de Salomón no se limitaba a su reino, también se manifestaba en su relación con otras naciones.
Su alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro, para construir el Templo de Jerusalén, es un ejemplo de cómo la búsqueda de la justicia puede ser un puente para la colaboración y la paz entre diferentes comunidades. Al cerrar este análisis de las enseñanzas de Salomón, la búsqueda constante de justicia se convierte en un llamado a la acción. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias experiencias y a trabajar hacia un mundo donde la justicia sea la piedra angular de nuestras interacciones. Adoptar esta lección implica no solo exigir justicia para uno mismo, sino también abogar por los derechos y la dignidad de los demás. Así, la última joya en la corona de Salomón, la búsqueda constante de justicia, nos inspira a ser arquitectos de un mundo más justo y equitativo. Que esta lección resuene en nuestras acciones diarias y contribuya a la creación de comunidades donde la justicia florezca como un jardín cultivado por manos sabias y compasivas. Gracias y hasta la próxima.